Buenos días, compañeros y profesora. Hoy, junto con mis compañeras Anaísa Acevedo, Natalia Pérez, Catalina Orri, que les habla, Almendro Rutia, abordaremos el tema sobre tipos de necrosis. Los objetivos de esta presentación son definir la etiología patogenia de la necrosis y explicar su diagnóstico y tratamiento. Necrosis, en términos generales, es una muerte celular provocada por un estímulo patológico de tipo irreversible, acompañada por un proceso edematoso. En algunos casos, está relacionada con infección a microorganismos. A nivel mundial y nacional, encontramos que una de las necrosis más comunes es la necrosis coagulativa. En el presente gráfico, como podemos observar, muestra la tasa de mortalidad producida por enfermedad isquémica al corazón por cada 100.000 habitantes, 60 por cada 100.000 habitantes aproximadamente. Si bien la enfermedad ha disminuido a través de los años, mantiene una alta mortalidad específicamente en hombres. Por otro lado, los estudios globales muestran que el 95% de los casos son causados por tres tipos de lesiones, entre ellos la necrosis coagulativa, que termina asociada un infarto agudo al miocardio. También podemos encontrar la necrosis gaseosa asociada a la tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, 10 millones de personas enfermaron y 1.5 millones fallecieron. Por otra parte, en Chile encontramos que el 81% de los casos corresponden a formas pulmonares, de los cuales el 91.3% cuentan con confirmación bacteriológica. La tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva en Chile el año 2017 fue de 11.5 por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, podemos encontrar la necrosis gangrenosa, asociada a la amputación de pie diabético, como una de las principales patologías a nivel nacional y mundial. Esta a nivel mundial corresponde a la primera causa de amputación mayor de origen no traumático. En Chile se realizan cerca de 2.000 amputaciones en pacientes diabéticos y cerca de 85.000 afectados por esta patología que están en constante tratamiento. Internacionalmente, la ulceración en pie diabético corresponde a un acumulado de 5.8% a 3 años, requiriéndose una amputación en un 15% de este. Los agentes etiológicos de la necrosis se dividen en 5 categorías. La primera y principal, hipoxia e isquemia, que corresponde a la disminución de la cantidad de sangre y oxígeno en los tejidos. En segundo lugar, encontramos los agentes físicos, como los traumatismos, cambio de temperatura y presencia de energía eléctrica. Los agentes físicos pueden actuar directamente sobre la célula, como la energía eléctrica, o indirectamente, alterando la homeostasis celular, como lo hacen los cambios de temperatura. En tercer lugar, encontramos los agentes químicos, donde las sustancias endógenas y exógenas pueden producir necrosis, así como también sustancias normalmente inocuas que se encuentren en grandes concentraciones y afecten al equilibrio celular, como la glucosa, el sodio y los iones de calcio. En cuarto lugar, encontramos los agentes biológicos, que corresponden a la presencia de microorganismos como bacterias o virus que afectan a las células mediante la elaboración de toxinas, como las bacterias, o por lesión directa en el caso de los virus. En último lugar, encontramos la hipersensibilidad, que corresponde a una respuesta inmunitaria excesiva frente a antígenos que causen inflamación tisular. Para comprender la patogenia, se toman dos ejemplos de agente etiológico de la necrosis. En primer lugar, encontramos la necrosis por hipoxia, donde la alteración comienza afectando a las mitocondrias, frenando la oxidación fosforilativa y por consiguiente disminuyendo la producción de ATP, afectando la realización óptima de procesos metabólicos de las células. Las bajas concentraciones de ATP producen la salida de iones de calcio desde las mitocondrias al citosol, activando proteínas que actúan sobre la membrana plasmática y lisosomal y el citoesqueleto, rompiéndola y provocando la salida tanto del contenido celular como de enzimas lisosomales al medio extracelular. La entrada indiscriminada de iones de calcio también provoca la calcificación de las mitocondrias. En segundo lugar, tenemos la necrosis por radiación, en donde los radicales libres producidos por la radiación ionizante dañan la membrana plasmática, afectando su permeabilidad y permitiendo la entrada de iones de calcio al citoplasma. Estos iones activan enzimas que destruyen tanto la membrana plasmática como la de organelos, logrando que el contenido del citosol llegue al exterior de la célula junto con las enzimas lisosomales. En esta necrosis también se producen daños a la mitocondria, pero es un proceso que tarda más en comparación a la necrosis por hipoxia. Dentro de los signos y síntomas más comunes de la necrosis se encuentran los cambios de la coloración de la piel, pudiendo ser tonos azulados, piel pálida, violeta, color bronce o rojo, según el tipo de necrosis. Inflamación o hinchazón en la zona afectada, fiebre, frecuencia cardíaca alterada, pudiendo ser elevada o más baja de lo normal, dificultad respiratoria o disnea, hemorragias,
El paciente experimenta también dolores muy intensos, confusión, excreción anormal, además de dificultad o disminución de la capacidad de respuesta, entre otros síntomas específicos de cada tipo de necrosis, como por ejemplo la secreción de líquido en el pezón en el caso de la necrosis grasa de senos. El diagnóstico médico se puede guiar de acuerdo a los síntomas y la lesión necrótica observable. En base a esto se enfatiza la importancia de las investigaciones microscópicas, además de los exámenes pertinentes de acuerdo al tipo de necrosis que se sospecha en el paciente, como por ejemplo la realización de la resonancia magnética, análisis de sangre, la arteriografía, la cual es una prueba de diagnóstico por imágenes que se realiza para visualizar las arterias. En la necrosis por licuefacción se realizan exámenes como la tomografía axial computarizada y electroencefalografía. Por otro lado, en el caso particular de la necrosis grasa se realizan también un mamograma o un examen completo de pecho. Necrosis gangrenosa. Pronóstico: daño celular irreversible, aumenta las complicaciones si existe una enfermedad preexistente que pueda dañar los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, como la diabetes o el endurecimiento de las arterias. El pronóstico para la recuperación es mejor si la gangrena se identificó temprano y se trató de forma rápida. El tratamiento consiste en una cirugía para retirar tejido muerto, antibiótico y oxigenoterapia hiperbárica. En casos extremos se debe amputar la extremidad dañada. Necrosis coagulativa. Pronóstico: la necrosis coagulativa no tratada empeora con el paso del tiempo. Finalmente, el tejido u órgano afectado puede colapsar. El tratamiento: su propósito es prevenir una mayor pérdida del tejido. Los síntomas se pueden aliviar con medicamentos y terapia. Además, está la posibilidad de cirugía. Necrosis de licuefacción. Pronóstico: dependiendo del daño, se deben aprender habilidades y destrezas, adaptarse al daño que se ha causado. El tratamiento consiste en medicamentos tales como aspirina, otros para prevenir los coágulos de sangre, una cirugía para quitar los depósitos de grasa de una arteria, cirugía para drenar la sangre del cerebro. Necrosis gaseosa. Pronóstico: su hallazgo puede significar desde un fenómeno incidental hasta la manifestación de una enfermedad sistémica de origen infeccioso, autoinmune o neoplásico. El tratamiento: se debe eliminar quirúrgicamente todo el tejido necrosado, además administrar fármacos antibióticos o antifúngicos y antiinflamatorios. Necrosis fibrinoide. Pronóstico: cuando la necrosis fibrinoide está en vasos de pequeño calibre, desarrolla un curso benigno, pero cuando los pacientes presentan necrosis en vasos sanguíneos asociados a anticuerpos, es necesario tratamiento de forma rápida y agresiva. El tratamiento consiste en llevar a cabo según la gravedad de la lesión, entre los cuales encontramos reposo, elevación de las partes declives y protección frente a traumatismo y frío. Antiinflamatorios no esteroideos, antiagregantes plaquetarios, medicamentos inmunosupresores, también mantener un control sobre la carga bacteriana, la gestión del exudado y el cuidado de los bordes. A modo de discusión, la necrosis puede suceder por lesión, radiación o sustancias químicas. Debemos destacar la importancia de detectar de manera temprana la necrosis en el organismo, ya que a medida que pasa el tiempo, esta va afectando al tejido vecino, lo cual puede comprometer a gran parte de la zona. La mayoría es consecuencia del mal cuidado de patologías preexistentes. En el caso de Chile, una de las que más afecta a la población es la necrosis gangrenosa del pie diabético, la cual es prevenible y se busca alcanzar su cicatrización y evitar la recidiva. Los profesionales de enfermería debemos sustentar la labor utilizando la metodología del proceso enfermero, ya que nos permite realizar valoraciones dirigidas de las necesidades del paciente que estén bajo el cuidado. La estandarización de planes de cuidado de enfermería constituyen una guía y nuestra aplicación dependerá de las necesidades del paciente y el contexto en las que brindemos la atención. Las intervenciones van dirigidas a retrasar su velocidad de avance y evitar una posible ulceración que podría llevar a una amputación en un futuro. Así, para los demás tipos de necrosis, hay que enfocarnos en los casos de riesgo y es fundamental tener las patologías controladas para evitar las complicaciones de estas mismas.
Nuestro rol va dirigido a la educación de la población para que tome las precauciones con debida anticipación y no se llegue al estado donde se tenga que intervenir de forma intrahospitalaria estos problemas.